Hola, nuestro grupo realizó un análisis biomecánico general en un paciente ciclista y nuestro grupo está conformado por Paula Poveda, María Fernanda Parra, Luz León y Lizeth Vivas. Los escalares que podemos analizar en nuestro paciente, en este caso, es el peso, la talla, la aceleración, que podemos medir la magnitud especializada, gasto energético, temperatura, distancia, rendimiento y esfuerzo de la evaluación. Ok, ahora vamos a hablar sobre los vectores. En los vectores encontramos 4, 2 de ellos son torques y ellos los encontramos en la parte de la cadera y en la parte de la rodilla, en la parte del tobillo. Los otros dos, uno se llama fuerza de acción y pues esta se refleja en la fuerza del viento, ya que la encontramos opuesta a la dirección que va el ciclista. La otra se llama longitud de recorrido, que es la velocidad y la aceleración en la que va el ciclista. Les voy a hablar de las leyes de Newton. La ley de Newton que se aplica en nuestro ciclista es la ley número 2. Esta ley establece que las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a la fuerza que recibe. Este principio reacciona matemáticamente a las fuerzas con el efecto. En este caso, la fuerza que ejerce es el viento que va hacia el ciclista y el efecto es tener la posición semi inclinada para cortar el viento como tal. Ahora vamos a hablar de los planos y ejes corporales de nuestro paciente, el ciclista. Podemos encontrar que está en plano sagital y su eje sería antero-posterior. Los modos de deformación que tenemos en este ciclista son una deformación plástica y elástica. La deformación plástica es los huesos, ya que están en constante movimiento, y la deformación elástica serían los músculos que se estiran, se relajan y vuelven a su estado natural. Ahora podemos ver que en mecánica de materiales nuestro paciente ciclista encuentra 3 generales. Serían elástico, que encontraríamos tendones, ligamentos y músculos; viscoelásticos, que podremos encontrar cartílago, venas y nervios; y el dúctil, que serían los huesos en general. En la osteocinemática y artrocinemática vemos un punto donde está la pelvis, el fémur y la cabeza del fémur. Aquí tenemos la articulación coxofemoral. Aquí hacemos una leve flexión en toda la columna vertebral y los grados de movimiento normal de flexión son 120 y 130. En la parte del hombro encontramos la escápula, la cabeza de la escápula y el húmero. Aquí se forma la articulación glenohumeral, que haríamos una leve flexión en esta, ya que el paciente está haciendo este movimiento. Los grados de movimiento de movimiento normal en la flexión son de 150 y de extensión es de 90. Continuamos con el húmero y aquí encontramos la tróclea humeral y la fosa coronoidea. También con el cúbito y aquí encontramos la cavidad sigmoidea mayor y olecranon. La articulación es la humerocubital y los grados de extensión sería lo normal, que es de 0 a 150 grados, y allí encontramos lo que es la flexoextensión del cúbito. Continuamos con lo que es el fémur, la rótula y la tibia. Allí encontramos la articulación femorotibial. Encontramos también que hay una semiflexión de la rótula y pues sus grados de movimiento serían los normales, que va de 0 a 150 grados. También podemos encontrar y evidenciar que encontramos el astrágalo y encontramos el peroné. La articulación de esta sería la tibio-peronea astragalina. Sus grados de movimiento serían 2, que sería la dorsiflexión, que va de 20 a 30 grados, y la flexión plantar, que va de 30 a 50 grados. La miocinemática es la contracción y la fuerza muscular del miembro superior
Del miembro superior encontramos para la flexión de los dedos de la mano, el aductor del pulgar, el abductor corto del pulgar, el oponente del pulgar, el flexor largo del pulgar y el flexor corto del pulgar. También encontramos el tríceps braquial, que su origen es en la cabeza larga, el tubérculo infraglenoideo de la escápula, y el origen de la cabeza lateral de las superficies lateral y posterior de la mitad proximal del cuerpo del húmero y tabique intermuscular lateral. El origen de la cabeza media, 2/3 distales de las caras media y posterior del húmero, por debajo del surco radial del tabique medial intermuscular. Y la inserción en la cara posterior del olecranon cubital y fascia antebraquial. Su acción extiende la articulación del codo. La cabeza larga también participa en la aducción y extensión de la articulación del hombro. También encontramos el bíceps braquial. El origen del bíceps braquial es en la cabeza corta, vértice de la apófisis coracoides de la escápula. El origen de la cabeza larga en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Y la inserción en la tuberosidad del radio y aponeurosis del bíceps braquial. La acción es que flexiona la articulación del hombro. La cabeza larga puede ayudar en la aducción cuando el húmero está rotado lateralmente. Con su origen fijo, flexiona la articulación del codo, moviendo el húmero y supinando el antebrazo. Con la inserción fija, flexiona la articulación del codo, moviendo el húmero hacia el antebrazo. Ahora vamos a hablar de miocinética, el cual les voy a mencionar los músculos del miembro inferior. Vamos a comenzar por el psoas. Su origen es apófisis transversa de las vértebras lumbares y fosa ilíaca interna. Su inserción sería trocánter menor del fémur y su acción sería el flexor de la cadera y del tronco, flexor lateral del tronco. Ahora seguimos con el ilíaco. Su origen es 2/3 superiores de la fosa ilíaca, labio interno de la cresta ilíaca, ligamentos iliolumbar y sacroiliaco ventral a la sacro, y su inserción sería borde interno del tendón del psoas mayor y la porción inmediata distal al trocánter menor. Ahora seguimos con el cuádriceps femoral. Su origen es porción recta, espina ilíaca anteroinferior, porción refleja, surco situado por encima del rebote del acetábulo. Su inserción sería borde proximal de la rótula y a través del ligamento rotuliano hasta la tuberosidad de la tibia. Y su acción sería extiende la articulación de la rodilla y la porción del recto anterior y flexiona la articulación de la cadera. Ahora seguimos con el tensor de la fascia lata 5. Su origen es porción anterior del labio externo de la cresta ilíaca, superficie externa de la espina ilíaca anterosuperior y superficie profunda de la fascia lata. Su inserción sería en la cintila iliotibial de la fascia lata en la unión de los tercios proximal y medio del músculo. Y su acción sería produce la flexión, la rotación interna y la abducción de la articulación de la cadera y contribuye en la tensión de la fascia lata y puede ayudar en la extensión de la rodilla. Ahora seguimos con 4 que serían isquiotibiales, bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Su origen es porción distal del ligamento sacrotuberoso y parte posterior de la tuberosidad del isquion. Su inserción sería jara lateral de la cabeza del peroné, meseta externa de la tibia y fascia profunda del lado externo de la pierna. Y su acción sería el flexión y la rodilla externa de la articulación de su rodilla. Ahora seguimos con el flexor corto del dedo gordo. Su origen es porción
interna de la superficie plantar del cuboides, porción adyacente de la cuña externa y la prolongación del tendón de la tibia posterior. Su inserción sería bordes internos y externos de la base falange proximal del dedo gordo. Y su acción sería flexiona la articulación metatarsofalángica del dedo gordo. Ahora seguimos con el flexor largo del dedo gordo. Su origen es superficie posterior de los 2/3 distales del peroné, membrana interósea y fascia tabique y intramuscular adyacente. Su inserción es superficie plantar de la base de la falange distal del dedo gordo. Y su acción es flexiona la articulación intrafalángica del dedo gordo y la ayuda en la flexión de la articulación metatarsofalángica y en la flexión plantar de la articulación del tobillo y la inversión del pie. Ahora el extensor largo de los dedos. Su origen es meseta externa de la tibia, 3/4 proximales de la superficie anterior del cuerpo del peroné. Porción proximal de la membrana interósea, tabiques intramusculares adyacentes y fascia profunda. Y su inserción sería mediante 4 tendones que se insertan en los dedos segundo, tercero, cuarto y quinto. Cada tendón forma una expansión sobre la superficie dorsal del dedo y divide en una lengüeta intermedia que se inserta en la base de la falange mediante 2 ligantes laterales unidas a la base de la falange distal. La acción sería extiende las articulaciones metatarsofalángicas y ayuda a la extensión de las articulaciones intrafalángicas del segundo al quinto dedo. Interviene en la dorsiflexión de la articulación del tobillo y la inversión del... Ahora vamos con el glúteo menor. Su origen es superficie externa del ilión entre las líneas glúteas anterior, inferior y reborde de la escotadura ciática mayor. Su inserción es borde anterior del troncante mayor y cápsula de la articulación de nuestra cadera. Y su acción sería puede ayudar en la flexión de la articulación de la cadera. Ahora seguimos con glúteo medio. Su origen es superficie externa del ilión entre la cresta ilión y la línea glútea posterior a la parte dorsal y la línea glútea anterior de la parte ventral y también en la aponeurosis glútea. Y su inserción sería reborde abluco situado sobre la superficie externa troncante mayor. Y su acción sería, pueden intervenir en la flexión de la articulación de la cadera y las fibras posteriores producen la rotación externa y pueden ayudar a la extensión. Ahora seguimos con sartorio. Su origen es espina ilíaca anteroposterior mitad superior de la escatura inmediata distal a la espina. Su inserción sería porción proximal de la superficie interna de la tibia cerca de su borde anterior. Su acción produce la flexión, la rotación externa y abducción y la articulación de la cadera. Flexiona la articulación y la rodilla e interviene en la rotación. Ahora seguimos con los gemelos. Su origen es de la porción interna, porción proximal y posterior del condilo interno y porción adyacente del fémur y cápsula de la articulación de la rodilla. Su origen sería de la porción externa, condilo externo y superficie posterior del fémur y cápsula de la articulación de la rodilla. Y otra vez vamos con otra inserción, parte media de la superficie posterior del calcáneo. Y su acción sería el flexión del miembro inferior, extensión plantar, supinador y abductor.